Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Remov Habla. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a platicar con respecto a algo que vemos muy comúnmente en consulta y que incluso has vivido a lo largo de tu vida alguna vez o casi siempre, ya dependiendo de cómo lo platiquemos, te vas a ir identificando. Pues bueno, le damos la bienvenida a la doctora Mayra García. Mayra, bienvenida, un gusto que estés aquí, es un placer. Muchas gracias, Susana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este episodio de Habla. Y sobre todo, me voy a presentar un poquito. Yo soy la doctora Mayra García, tengo un doctorado en procesos biotecnológicos dirigidos al área de la salud. Y me interesó mucho esta parte de hacer divulgación de ciencia desde un punto de vista distinto a lo que generalmente me dedico. Vamos a hablar, el tema que vamos a tocar hoy, quise aterrizarlo para que la gente lo conozca, para que la gente nos escuche, para que la gente se identifique y pueda con esto ir regulando ciertos padecimientos que están asociados. También quiero hacer una aclaración. Soy científica, sí estoy en el área de las ciencias médicas, la parte de procesos biotecnológicos, el uso de dispositivos médicos, la mecánica, etcétera. Pero hoy, además de esa parte científica que tengo, quiero hablar desde el punto de vista de un paciente, ¿no? Desde el punto de vista de cómo lo vivo, cómo vivo este padecimiento y qué fue justamente lo que me llevó a investigar más acerca de qué me estaba pasando. Pues muchas gracias, de verdad, bienvenida. Agradezco mucho que el día de hoy nos estés compartiendo tu experiencia y aparte también tus conocimientos, que realmente estoy segura que a muchos y a muchas nos va a llenar ahora sí que de información el libro mental que cargamos todos los días. Pues bueno, vamos comenzando. Gracias. Bueno, el tema es sobre la inflamación sistémica. Muchas veces nos vamos a preguntar qué es, con qué se come, de qué se trata, cómo se identifica. Entonces, pues bueno, platícanos al respecto de esto. Entiendo que en muchas de las ocasiones hay pacientes que lo llegan a vivir y ni siquiera se dan cuenta que se trata de eso, ¿no? Sí, justamente eso a mí me estaba pasando. En mi área, cuando las personas que nos escuchen, que se dediquen a la cuestión de la investigación, que se dediquen a la academia, que se dediquen a la docencia, y hay muchos, también en las áreas médicas, las personas que se dedican a diferentes áreas de la salud, pues vamos acumulando niveles de estrés que ni siquiera nosotros nos imaginamos, ¿no? Bueno, eso justamente me estaba pasando. Entonces, yo no tenía ni idea de por qué todo el tiempo estaba agotada, por qué no podía dormir. Todo comenzó con un problema de insomnio muy grave, en donde, no sé, pasé 3 meses sin poder dormir. Podía conciliar el sueño, despertaba 3 de la mañana y era otra vez no dormir hasta las 8 o 9 de la noche, ¿no? Bueno, fueron varios meses, empecé a notar muchos cambios, cambios en el rendimiento deportivo, cambios en la cuestión de mi fisionomía, un poquito más de retención de líquidos, me sentía como literal hinchadita, inflamada, la ropa ya no me quedaba igual, etcétera. Entonces, una vez en consulta, ya empecé, pues, le pregunté a mi médico, ¿no? ¿Qué me está pasando? Aparte de que no puedo dormir, todo el tiempo tengo esta cuestión de rumiación de pensamientos, todo el tiempo estoy pensando, sobrepensando las cosas, me dicen algo y lo tomo completamente personal, no descanso, puede ser que durante la tarde me tome una siesta de 4 horas y despierte muy mal.
Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que mi médico me explicó es, tu padecimiento se conoce y estaba en aquel momento, comenzaba a estudiarse como tal. Pareciera que fuera como una enfermedad invisible, ¿no? Porque realmente no estás enfermo. O sea, tú puede ser que no tengas una gripe muy fuerte, no tengas, de repente, ¿qué te puedo decir? Pues no hay un síndrome metabólico en el cual se caracterice o se defina como una enfermedad. Pero tú te sientes muy mal todo el tiempo estás cansado, no duermes, ya no piensas igual, ya no rindes igual, y al rendimiento, ahorita al principio mencionaba el rendimiento deportivo, pero me refiero al rendimiento en general. En el trabajo me estaba durmiendo todo el tiempo. En la escuela ya no podía con mis alumnos. Te vuelves muy poco tolerante a las cuestiones emocionales. El manejo emocional se vuelve muy complicado. Bueno, todo esto hablaba con mi terapeuta y me dice, lo que tú tienes es una cuestión de, que se conoce como inflamación sistémica. La inflamación sistémica es un padecimiento acumulativo. Quiere decir que no se da por una sola razón y no se da de un momento a otro. Es una cuestión que lleva durante muchos, puede ser años, durante muchos meses o incluso un periodo relativamente corto de estrés muy elevado, de niveles muy elevados de cortisol. Entonces, así comienza la cuestión de la inflamación sistémica y sabemos que en esta parte de, si hablamos del rendimiento, por ejemplo, si lo vemos en un deportista, o lo vemos en la cuestión del deporte, sabemos que no dormir comienza a desencadenar una serie de problemas en cuanto ya no dormí, entonces amanezco de malas y ya no quiero comer bien y ya no se me antoja mi comida y ya no quiero ir a entrenar o voy a entrenar y regreso lesionada, pero mi cerebro me dice que tengo que seguir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, la inflamación sistémica comienza así. Eso es muy tramposa. Juega con tu mente. Sobre todo con las personas que también, debo decirlo como paciente, sin ningún afán de hacer ninguna recomendación médica ni nada, sino como paciente, esta cuestión de manejo emocional se vuelve muy complicada porque según tu cabeza puedes seguir haciendo un montón de cosas. Según tu cuerpo ya no puedes más. Y tú dices, está en mi cabeza. O sea, si está en mi cabeza, lo puedo hacer. No. La inflamación sistémica vamos a definirla como de manera muy puntual como el stop de emergencia de tu cuerpo. El botón de emergencia. Tu cuerpo ya picó el alto. Para ahí. Entonces es una alarma que viene desde de todo lo que he estudiado y de todo lo que he comprendido con el background que tengo, que viene desde todo el eje que maneja el estrés, ¿no? Que es el eje del sistema nervioso central, desde el hipotálamo, la hipófisis y las adrenales. Entonces, no solamente maneja el estrés, los niveles de cortisol, sino que también funciona o está regulado de forma hormonal. Entonces, es un todo, es un mundo completo. Sí, y qué importante lo que mencionas, como desde algo que para nosotros es algo relativamente normal, permanecer estresados, desde lo más pequeño hasta hacerlo grandísimo, y cómo poco a poco esa bolsita del estrés se va llenando de piedritas hasta que llega un punto en el que ya hay un stop físico y que muchas veces a lo mejor empieza con algo pequeño y lo ignoramos hasta que ya definitivamente nos tumba, como tú mencionas, o sea, nos tumba en el ámbito deportivo, en el ámbito profesional, en el ámbito general de la vida, o sea, que ya te agota totalmente, que no puedes más. Y eso está muy interesante
porque creo que a muchos nos ha pasado y hemos ignorado todas las señales, ¿no? Sí, no todas las cuestiones hay que manejarlo de diferentes puntos de vista. Bueno, de diferentes puntos, desde la cuestión de un estrés o un estrés, vamos a llamarlo agudo, después un estrés crónico y luego fatiga crónica y la inflamación sistémica. Porque la inflamación sistémica son señales que vienen desde tu cerebro en donde estos puntos dopaminérgicos, las señales de dopamina que generan ese estado de alerta de tu cuerpo, no se apagan. Entonces, es ahí en donde empieza una tormenta de ciertas hormonas que se llaman y enzimas, entre ellas las citocinas, y entonces tus señales de alerta, 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 algo está pasando, estamos en peligro, no vamos a poder dormir, no tenemos que comer, comienzan a encenderse. Eso es lo que provoca que tu cuerpo esté bajo un estrés constante. Porque si tu cabeza piensa, si tu cabeza te está diciendo, cómete ahorita esta bolsa de papas, porque quién sabe si al rato vamos a tener que comer, entonces te vas a comer esa bolsa de papas. Y muchas veces esto se confunde con una falta de disciplina. No tiene absolutamente nada que ver. No es que estés perdiendo disciplina, no es que estés perdiendo voluntad, no se trata para nada de fuerza de voluntad, de decir, no, voy a dejar esta bolsa de papas a un lado, o no, nada más me voy a comer este pedacito chiquito de chocolate. Se trata de una cuestión que tiene que ser tratada desde un punto de vista integral. Por eso es muy interesante hablarlo con un especialista en fisioterapia, porque la recuperación es fundamental para poder abordar la inflamación sistémica. ¿Por qué? Bueno, dijimos, nuestras señales dopaminérgicas no se apagan, estamos todo el tiempo en alerta. Hay una tormenta de citocinas, un montón de hormonas que nos están transitando todo el tiempo, y entonces estamos así, ¿no? Muévete, sí. Muévete, ve para aquí, ve para allá, córrele esto, ya pensaste, ya no, me volteó a ver feo, no me saludó, y no tiene absolutamente nada que ver contigo, pero tu cerebro está. Y toda esta cuestión también hay que decirlo, muchas veces cuando tenemos un empleo, cuando nuestros trabajos, nuestra forma de vida se basa en una cuestión un poco más, voy a decirlo de esta forma, aunque probablemente no sea la correcta, pero cuando trabajamos un poco más con el cerebro que con el cuerpo, sí, se puede llegar a interpretar como que es que estás todo el día en la computadora, ¿de qué te vas a cansar? Bueno, pensar cansa y cansa muchísimo. Los niveles energéticos que tienes que tener en tu cuerpo obviamente disminuyen con estas señales cognitivas. Estás haciendo, sí, probablemente tu trabajo, tu esfuerzo no es físico, pero es mental. Y tener esa parte de sinapsis, hacer esas conexiones mentales cuando estás pensando, cuando estás trabajando, cuando estoy sentada escribiendo un artículo, cuando quiero mandar un correo, hay veces que ya no sé ni qué poner y nada más me quedo en el hola, es porque mi cerebro entonces ya entró a modo supervivencia. Yo aquí te voy a mantener viva, no me pidas más que eso. Sí, justo. Y creo que a muchos nos ha pasado esta parte de, a lo mejor tuviste un día súper pesado físicamente y dices, bueno, no pasa nada, voy, me duermo, descanso y ya hasta el día siguiente a lo mejor estás poquito mejor. Pero cuando estamos hablando de temas mentales, o sea, a muchos yo creo que nos pasó en la secundaria, que teníamos los problemas de física, de química, de matemáticas, que era tanto el estrés mental que decías, no, o sea, ¿y esto cómo lo descanso? O sea, la mente, ¿cómo la voy a descansar
Claro. Y por más que duerma, por más que deje de hacer cosas, pues sigue estando ahí presente. Y es esta parte. Es la diferencia, hay una diferencia muy clara entre el cansancio o el estrés físico y el cansancio o la fatiga mental. El estrés físico, por ejemplo, tú que a diario tienes pacientes en fisioterapia, bueno, pueden llegar y decirte, ¿sabes qué? Tengo una contractura horrible, no sé qué me pasó, no me puedo mover, y bueno, bueno, ¿qué hiciste? No, pues anduve corriendo todo el día. Ok, pues habrá que liberarte, pues no sé qué haces, liberarte de la pantorrilla, ¿no? O hacerte una descarga muscular como las que varias veces me has ayudado. Entonces, digo, es lo que conozco acerca de la parte de tu trabajo como fisioterapeuta. Y entonces el dolor y el cansancio físico pueden irse liberando de esa forma. ¿Qué es lo que pasa con estas descargas musculares que tú haces? Liberas el estrés oxidativo de las fibras celulares. Entonces, eso es relativamente sencillo. Cuando conoces la técnica, cuando sabes aplicar la aparatología, cuando tienes los estudios que tienes, pues puedes decir, bueno, necesito pinchar aquí, mover acá, generar un impulso eléctrico en este punto, y así vamos a ir liberando tus músculos, ¿no? Y te vas a sentir mejor y mañana vas a volver a correr de manera regular. Con la mente no pasa lo mismo. Exacto. El cerebro nos juega muy sucio, sobre todo a las personas que todo el tiempo estamos, pues, que lo usamos, más bien voy a cambiar la frase, que lo usamos como herramienta de trabajo. Sí, justamente. Nuestra principal herramienta de trabajo está completamente dormida. Cuando aparece la inflamación sistémica y la fatiga crónica, tu cerebro entra en un modo supervivencia. Esto quiere decir que deja a un lado el rendimiento deportivo, no es falta de disciplina, no es que un día, no sé, que hace 3 meses te podías levantar temprano, desayunar, irte a entrenar, bañarte, irte al trabajo y de repente, pasan algunos meses, a lo mejor un año puede ser, y te levantas y no puedes hacer lo mismo. No es que hayas perdido disciplina, no es que un día que hayas decidido escuchar a tu cuerpo y quedarte acostado sea falta de disciplina. Es una cuestión que va más allá de lo que nos han bombardeado todo este tiempo. Si quieres, puedes. No, a veces no puedes, aunque quieras. ¿Por qué? Porque tu cerebro está inmerso justamente en mantenerte vivo. ¿Qué es lo que hace? Apagar todos los demás puntos en donde tenga que trabajar, que realizar un trabajo, que realizar un esfuerzo y dejar prendida la parte de la sinapsis neuronal, nada más para que ahí siga circulando la sangre. Para que sigas respirando. Para que sigas respirando, para que no se te olvide cómo respirar, para que no se te detenga el corazón y controlar un poquito tu sistema inmunológico. Y de ahí las demás funciones quedan en segundo, tercero o en último plano. Sí. Entonces, esta parte decíamos, bueno, el estrés físico de alguna manera lo podemos manejar, lo podemos liberar. El estrés o la fatiga crónica mental es mucho más difícil de recuperarse, ¿no? Tienes que tener una higiene del sueño prácticamente perfecta y eso en el mundo donde vivimos ahorita está complicadísimo. Sí, totalmente. Porque no puedes decir, es que yo me tengo que dormir a las 7 de la noche porque si no, no me reseteo, no tengo sueño profundo, no tengo sueño REM, no bajan mis niveles de cortisol. No, porque tienes que trabajar, porque tienes que subsistir, ¿no? No, y aparte porque hay un conjunto de factores externos que ya ni siquiera podemos contemplar, no sé, saliste a las 4 de la tarde de trabajar, ¿no? Pero aviéntate 2 horas de tráfico, pues ya valió, porque tienes que llegar a tu casa, vas a llegar a las 6, tienes que arreglar todo y te terminas durmiendo súper tarde,
y luego está el vecino incómodo que no se calla, o sea, son muchos factores que ahora sí no podemos controlar y que lamentablemente afecta en nuestro cuerpo y en segundo plano pues todas nuestras actividades. Y justo me parece muy importante rescatar cómo esta parte de bombardear a las demás personas de es que si quieres puedes, es que ¿por qué no lo intentas? O sea, invitar a las personas a esta empatía de entender que a las demás personas no van a ser igual que tú, o sea, yo creo que hasta tú dijeras, ¿cómo te explico que de verdad quiero levantarme a hacer ejercicio, que tengo muchísimas ganas, pero mi cuerpo no me da, o sea, ya no puedo más, o sea, por más que yo quisiera, no me puedo levantar y eso es algo que muchas personas deberíamos de invitarnos a entender cuando alguien nos diga, es que no puedo, o sea, de verdad físicamente no puedo, me agoto, no es que no quiera, a veces no sabemos qué está viviendo la persona. Sí, esta cuestión de la empatía con este tipo de padecimientos que yo puedo hablar contigo y te puedo decir, Susi, bueno, lo que pasa es que yo tengo un padecimiento de inflamación sistémica y se trata de esto y esto. Y tú lo vas a entender y me vas a comprender y podemos platicar al respecto y después podemos tener una relación en donde tú puedas ser empática conmigo y decir probablemente esta actividad te cause una fatiga más allá de lo que tu cuerpo pueda soportar en este momento. Pero como decíamos al principio, este padecimiento es completamente invisible si no lo hablas. Sí. Y no vas a andar con el hijo del vecino o con un cartelito aquí poniendo tengo inflamación sistémica o sufro inflamación sistémica o padezco inflamación sistémica. Esta cuestión de la empatía en este tipo de enfermedades inflamatorias, porque no solamente tenemos la inflamación sistémica es el punto de partida para diferentes tipos ya de padecimientos crónicos más graves, como una artritis reumatoide, o ahorita lo que se está estudiando mucho, la fibromialgia, que es esta parte de la inflamación y el dolor crónico. La inflamación sistémica es el punto de partida. A ti te duele todo y tú no sabes por qué. Justo. Y te dice, a lo mejor, tu coach en el gimnasio, es que sí puedes, órale, sacas otras dos. Y tu mente dice, sí puedo, porque hace 3 meses sacaba otras dos. Pero ahorita ya aquí ya no puedo más. Y es una cuestión que también, o sea, que mencionaba al principio, hay que tratar desde una forma integral, porque ¿cómo le dices a tu cabeza que, a ver, espérame tantito? Sí. El cuerpo ya nos dijo, no es querer, no es poder, porque yo, tu cuerpo, tus fibras musculares, ya no puedo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cuando queremos, por ejemplo, hablando de rendimiento deportivo? Cuando queremos generar hipertrofia, que queremos generar crecimiento muscular, debemos romper las fibras musculares, esperar a que se reparen y después podemos continuar con otra sesión y otra sesión y otra sesión. En la fatiga crónica no existe, y en la parte de la fatiga crónica y del estrés crónico o de la inflamación sistémica, no llegas a esa parte de la reparación. No solamente de la reparación muscular, sino de la reparación en general. No estás durmiendo, no estás dándole a tu cuerpo la oportunidad de generar otra vez todo este tipo de, todas estas hormonas, de regular tus niveles de cortisol, de regular tus niveles de insulina basal. Entonces, justamente, no hay una reparación, ¿no? Tu cerebro nunca se apagó. Si tú te fuiste a dormir y tu cerebro nunca se apagó. Exactamente, siguió trabajando, ¿no? Entonces, llega tu coach, llega tu compañero, tu gym partner y, oye, ¿qué onda? Pero ¿cómo que no quieres? Pues, ¿por qué no quieres? Pero sí,
Bueno, es muy difícil explicarlo. Las personas, y eso lo abordo desde mi punto de vista como paciente, las personas que tenemos diferentes tipos de trastornos psicológicos e incluso psiquiátricos, como el trastorno límite de la personalidad o TLP, en mi caso de alto funcionamiento. Esta parte del alto funcionamiento nos juega muchísimo en contra, porque en nuestra cabeza siempre podemos y en nuestra cabeza siempre queremos más. Pero entonces llega la fatiga crónica o la inflamación sistémica a decirte, no, mi reina, no puedo. No, mi cielo, no puedes más. Sí, claro. Entonces, es un shock emocional muy fuerte. También hay una cuestión emocional muy fuerte que tienes que trabajar cuando llegas a este grado de estrés o de fatiga crónica. Sí, y justamente como mencionas, o sea, yo de verdad puedo, mentalmente puedo, físicamente no puedo, y imagino que es una lucha constante entre, oye, de verdad, sí, dame chance, o sea, sí. Si quiero, ¿sabes? Y sí es me imagino que ha de ser difícil mantener como esta pelea de a ver quién gana o ver llegar a un punto medio, porque hay ocasiones en las que, obviamente digo, hablo desde mi imaginar porque pues no lo vivo, pero sí intento ponerme en esta perspectiva de tu percepción y digo, a ver, o sea, ¿de qué forma me voy a dividir para poder llegar a un punto medio? Porque pues hay ocasiones en las que por más que quisieras, o sea, te imposibilita, ¿no? Sí, mira, yo soy científica y entonces siempre me mueve la curiosidad. Y empecé a investigar un montón acerca de esto, ¿no? Yo estaba en la consulta con mi médico y me hablaba acerca de la inflamación sistémica y me decía cuáles eran los puntos, por ahí las cuestiones hormonales, sobre todo cuando pues, las mujeres estamos regidas completamente por el sistema endocrino, entonces para nosotros llega a ser un poco o un mucho más complicado hacer ciertos manejos emocionales. Entonces, pues yo empecé a investigar. Lo primero que pensé en investigar es cómo me voy a quitar esto. Sí, ¿Cómo me voy a quitar esto? Porque el médico me dijo que no me va, o sea, que solamente me puede dar este suplemento, pero que para esto no hay una pastilla mágica, no hay un chocho que me diga tómate esto y se te va a quitar mañana. Es un trabajo emocional, comienza con una parte de trabajo emocional muy fuerte, en donde tienes que, imaginemos que estamos en nuestra cabeza y está nuestro pequeño yo sentado con nuestro cerebro, tratando de negociar. Entonces, a ver, ¿qué vamos a priorizar? Y entonces dice tu cerebro, ahorita yo lo que voy a priorizar es que tú sigas, como dijimos ahorita, que sigas vivo, que sigas respirando, que sigas bombeando sangre y que tus funciones endocrinas, tus funciones regulatorias sigan funcionando, ¿no? A eso me voy a dedicar. Pero tú dices, oye, pero yo quiero, es que a mí me gusta mucho hacer ejercicio, a mí me gusta mucho levantarme, ir a las 7 de la mañana al gimnasio, a las 10 de la mañana ya estoy sentada trabajando y pues en eso se ha basado mi rutina durante varios años. Sí, pero ahorita no. Oye, tu cerebro, y date de santos que y date de santos, exactamente, y date de santos que tienes fuerza para levantarte o que te estoy dando permiso de levantarte y alimentarte. Porque también desde tomando en cuenta esta parte de la alimentación, que es primordial, que es básica y que es súper importante, pues porque de ahí tomamos, no me voy a meter mucho en la parte de nutrición porque no soy experta, ya traerás un experto en nutrición para que nos explique y nos dé su punto de vista.
Bueno, comemos nuestros alimentos, tomamos los nutrientes que necesitamos, el cuerpo se dedica a repartirlos, tú te vas para acá, tú te vas para acá, tú generas tantos ATPs, que en bioquímica les llamamos monedas energéticas. Entonces, tú generas tantos acá, tú los vas a usar para esto, tú los vas a usar para esto y tú los vas a usar para esto, ¿no? Entonces, reparte todas sus monedas energéticas que sacó del metabolismo de los alimentos y te quedaste sin recursos adicionales. Y la bolsita del ejercicio. ¿Y yo? Exactamente. Y el monederito, y el monedero del entrenamiento se queda como que, sí, no me regalas una monedita a mí también. Ajá, no te sobró un pesito. Entonces, es muy difícil, es una cuestión que tienes que, ¿cómo lo dicen? Que verlo desde una cuestión completamente disruptiva en un cerebro que está enfocado en justamente tener un alto rendimiento. Y un alto rendimiento, un alto funcionamiento es en todo, ¿no? Es yo quiero tener un alto rendimiento en el gimnasio y después quiero ir a mi trabajo y tener un alto rendimiento, y yo que soy científica, por ejemplo, quiero entrar al laboratorio y hacer un montón de experimentos, y después de que salga del laboratorio quiero escribir un montón de papers, y luego tengo que dar clases y quiero que mis clases sean perfectas y que mis alumnos me entiendan al 100%. Entonces, eso es un alto funcionamiento. Y cuando te quedas sin monedas energéticas, entonces es un bajón horrible, y un punto, voy a llamarlo de alguna forma, un punto de depresión muy fuerte. En esta cuestión, finalmente es una pérdida. Tienes que manejarlo. Después de mucho tiempo, esto no es nuevo para mí, por eso lo puedo hablar y lo puedo desmenuzar un poquito mejor. Aprendí a verlo como una pérdida, porque ya no eres la misma persona que eras hace un año, que eras hace 6 meses. Tienes que aprender a trabajar ahora con los recursos que tienes a la mano. Y eso pues te va llevando a generar una nueva rutina de sueño, a generar una nueva rutina primero en tu día a día, en tu supervivencia, a lo mejor parar, no sé, voy a hablar desde lo que yo viví, parar mes y medio en la cuestión del entrenamiento, ir al gimnasio, nada más hacer el check ahí y entrar y pues vine a bañarme aunque sea aquí, etcétera, y ya te vas, encontrar cuestiones de movilidad porque que te puedan ayudar a que tus músculos no se atrofien, que tus articulaciones sigan trabajando correctamente, pero que no llegues a un punto de fatiga. Entonces, creo que a ti como fisioterapeuta te ha pasado muchas veces, oye, a ver, sí puedo hacer esto, pero poquito, sí, ¿no? Sí. Entonces, así de simple podemos empezar a hablar de los primeros pasos con la inflamación sistémica. A ver, sí puedo, sí me tengo que mover, porque además sabemos que lo que no se mueve se atrofia. Se atrofia, se descompone y no queremos, y lo menos que queremos es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas? No solamente en tu mente, ya negociaste con tu mente y ya llegaron a un acuerdo de decir, ok, te voy a dejar que generes una nueva rutina. Entonces llegas al gimnasio y decías, yo podía levantar 300 libras de prensa. ¿Y quieres levantar tus 300 libras de fuerza? No, espérate tantito. Dijimos que poco a poco. Es una cuestión progresiva, justamente. ¿Qué es lo que yo empecé a hacer?
ejercicios de movilidad. No quedarme quieta, nada más caminar un poquito. Caminar es moverte caminando con ciertos tipos de inclinación, ya poniendo un poquito más de esfuerzo. Caminar es una función corporal antiinflamatoria. Al igual que generar y tener más masa muscular, ¿no? El músculo es el gran antiinflamatorio natural. Entonces, mientras más músculo tengamos, menos propensas somos a generar diferentes inflamaciones o diferentes enfermedades, porque nuestro sistema inmunológico se está nutriendo de ese músculo. Pero en esta cuestión de la inflamación sistémica, con que va a ser una cosa que parece un poquito contradictoria, pero sí me la dijeron hace poco, si no perdiste, ya ganaste. Sí, totalmente. Si no perdiste músculo, ya ganaste. Ya no se trata de que, ay, es que este mes me fue muy bien porque gané un gramo, medio kilo de músculo, o gané 1 kilo de músculo, o vas bien triste porque perdiste 2 kilos de músculo. Bueno, ya no se trata ni siquiera de eso. Ya se trata de una cuestión de mantenerte en que tu estado basal sea, me tengo que seguir moviendo, pero tengo que cambiar completamente mi rutina del sueño, mi rutina de alimentación, porque todos ahora sí también entra la parte de los alimentos antiinflamatorios, de los alimentos que sean más fáciles de metabolizar, exactamente, menos procesados, ningún procesado, imposible, pero todo lo que sea más natural, ¿no? Cómete, no tienes hambre, tu cuerpo no te permite comer lo que antes comías, cómete primero tu proteína, prioriza tu proteína para que tengas justamente de dónde sacar esas monedas energéticas y mantenerte en ese modo de mínimo la supervivencia. Entonces ya llega un punto en el que puedes negociar, bueno, ya estos meses llevé la parte de movilidad, oye, ¿cómo ves si ya empezamos a hacer un poquito de fuerza? Bueno, está bien, pero poquito. Entonces, empiezas a trabajar otra vez tu fuerza y en mi caso fue completamente difícil a cambiarme de las mancuernas de 15 libras a mis mancuernitas de 5. Entonces, van a decir, uy, no, la diferencia, ¿verdad? Pero es completamente... sí, es completamente, o sea, un mundo completamente diferente, que estás haciendo laterales con tus mancuernas de 15 libras y de repente las de 5 te cuesta levantarlas aquí. Sí. Y bueno, esa es una de las partes que ahorita que hablabas de empatía, me parece muy, muy importante mencionar. Muchas veces no es que las personas no querramos, es que de verdad no podemos. Y sí, muchas veces la cuestión motivacional te dice, es que si quieres puedes, en ciertas cosas, para ciertas actividades o para ciertas metas en tu vida profesional, etcétera. Yo quiero hacer esto, entonces creas un camino para lograrlo. Pero en las cuestiones físicas, en donde entran ya una cuestión metabólica importante, una enfermedad que no se ve, entonces ahí sí el querer es poder no aplica. Y esta cuestión de la empatía, por ahí alguna vez escuché, muchas veces he escuchado, hay que ser amables con las personas que te encuentras, porque no sabes cuáles son las batallas que están pasando. Y esta es una gran batalla. Sí, totalmente. Y aparte, o sea, es este sentido de
trátalos amablemente porque no sabes el día de mañana, cuando tú estés pasando una batalla, quién te va a tratar así como tú estás tratando a otra persona. Y me gustaría mucho rescatar lo que mencionabas de ya no eres la de antes, sin embargo, te tienes que adaptar a las monedas que tienes, haces lo que puedes con lo que tienes y eso es bastante importante que lo tomemos en cuenta, que lo tomen en cuenta ya en casa, en la oficina donde nos estén escuchando, porque al final del día es esta parte de reconocimiento y un autocuidado bastante enorme el que se hace en este tipo de batallas, porque al final del día a algunos les parecerá algo simple, no saben cuánto es lo que para ti significa el hecho de, aunque sea estar haciendo laterales con unas mancuernas de 5 libras, ¿sabes? O sea, porque al final del día de eso se trata, del esfuerzo que tú estás intentando hacer para llegar a esta negociación entre cerebro, cuerpo, mente, ganas, lo que sea. Y esto se me hace muy, muy importante de rescatar, de destacarlo y valorarlo, porque al final de cuentas se trata de aplaudir los logros pequeños que vamos teniendo en el día a día, que es lo que tú haces en este y en todos los momentos que te ha tocado, ¿no? Muchas gracias por esas palabras, porque me acuerdo que una vez justamente platicábamos tú y yo, y, y me decías, háblate desde el amor. Sí. Ahí la llevo, ahí la llevo. He estado tratando de aprender a seguir este consejo. Háblate desde el amor, desde la paciencia. Ok, hoy la verdad es que no me pude levantar como yo quería a las 7 de la mañana. Bueno, no pude estar en el gimnasio a las 7 de la mañana como yo quería, pero bueno, llegué a las 8 y en lugar de entrenar hora y media, pues voy a entrenar media hora. Ok, lo hiciste, está bien, estás ahí, estás llegando de alguna forma, estás en esa estira y afloja todavía de la negociación. Es muy complicado, sobre todo para mí ha sido muy, muy difícil el bajar el estándar y aprender a tratar bonito, a hablarle desde el amor, a reconocer, y no, o sea, no solamente reconocer, sino a validar los pequeños logros diarios de esta nueva Mayra. En la parte del rendimiento deportivo, ese fue mi detonante, ¿no? Yo ahí fue donde empecé a verlo y después vino la parte ya un poco más de fondo intelectual, en donde en el trabajo me sentaba y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué vine? ¿Qué iba a hacer? Me quedaba con, a ver, de repente medio experimento y, ¿qué está haciendo? Entonces, eh, todo eso, poco a poco, a través de una nueva rutina, a través de una nueva rutina de descanso, a través de una nueva rutina de alimentación, de ejercicio que se está haciendo progresiva, he ido manejando. Hay días buenos, hay días malos y hay días indescriptiblemente terribles. Pero creo que he aprendido que esta parte de que siempre se nos exige, por ejemplo, desde el doctorado, que se te exige un alto rendimiento intelectual, pues he aprendido a conjuntarla con una vida, digamos que valga la pena vivir y valga la pena estar ahí, ¿no? Ok, sí quiero tener un alto rendimiento y sí quiero tener un alto nivel y sí quiero ser una persona con tales reconocimientos y sí quiero ser una científica que entre al SNI, etcétera, etcétera, pero
cuál es el costo de esto, cómo lo voy a manejar, cómo voy a manejar cómo voy a manejar mi estrés, cómo voy a manejar mi fatiga, porque eso, en eso creo que todos vamos a estar de acuerdo, tanto aquí nosotras que estamos platicando como las personas que nos estén escuchando. El mundo no se va a detener, pero tú a veces necesitas hacer una pequeña pausa, porque si no, desde mi experiencia, ese brincarte tu pequeña pausa te cuesta casi años de recuperación. Sí, realmente. Y me parece muy importante lo que mencionas, cómo es reestructurar otra vez algo que ya tenía. Y que en esta sobreexigencia, pues a lo mejor dices, bueno, pues sí existe esa sobreexigencia social, porque pues al final del día eso influye bastante, o sea, como sí, desde totalmente. pequeñitos nos influencian para ser perfectos cuando en realidad no existe la perfección, ¿verdad? Pero sí esta parte de cómo vas reestructurándolo todo y que vas aplaudiendo cada esfuerzo, porque al final de cuentas de eso se trata de, oye, gracias cuerpo, porque gracias por lo que te moviste. ¿no? Sí, gracias porque me dejaste llegar a mi casa hoy. Sí. Porque te levantaste, porque me dejaste tomar agua, o sea, por a lo mejor cosas bien simples, pero que sí, o por ejemplo en el trabajo, gracias porque pude terminar el experimento que estaba haciendo, o el simplemente hecho de gracias por calmar mi mente. Porque al final de cuentas, la mente es la que está así a mí creo que ¿no? creo que esa es la parte más desgastante. Creo que ahí es donde de manera personal puedo decir me gasto el 90% de mis monedas energéticas en la cuestión de la regulación emocional y la cuestión de de tener estas rumiaciones de lo estás haciendo mal, estás pésimo, ¿qué te pasó? Mira cómo estamos. Entonces, creo que esa es una parte que voy a decir de manera abierta. No hay otra forma de llegar a ese tipo de negociaciones si no es mediante una buena terapia. Ya ponle una cinta a mi cerebro para que se caiga un ratito porque sí. justo lo necesito ahorita en este momento, ¿no? Sí, y una de las cuestiones también que me ha ayudado mucho es alcanzar a reconocer qué tipo de terapias necesitas cuando vives estas situaciones tanto físicas como emocionales, ¿no? Probablemente me voy a ventanear un poquito, pero para mí, por ejemplo, sí. Y mucho menos en este momento, las terapias de choque son terribles. Sí. Entonces, ¿qué funciona para mí en lo particular, sin ser experta en el tema, yo como Mayra? Justo lo que platicaba contigo, trátate bonito, háblate desde el amor. Estás cansada, sientes alguna cuestión en la espalda, sientes que no puedes mover el cuello, date un respiro. Para algo es la fisioterapia. Para date un espacio para ti. Tómate una hora de toda tu semana y así como que te hagan un reset corporal, sí, para que ese restart te ayude también en la cuestión emocional, ¿no? Sí. Entonces, pues así es que con todo esto que estoy platicando, creo que no sé, desde hace más de un año que estoy tratando de, casi ya un año que estoy tratando de procesar toda esta nueva Mayra, todas estas nuevas emociones, que mi curiosidad, que mi formación
científica me llevó a buscar, investigar, ahora qué hago, cómo me muevo, cómo salgo de aquí, cómo salgo bien librada de aquí, ¿no? Si no hay cura, ¿cómo me curo? Sí, exactamente. Ok, no tiene cura, bueno, pero sí podemos hacer algo, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista como científica, ¿qué es lo que más me ha ayudado para manejar esta enfermedad invisible, como ya le mencioné muchas veces? El entendimiento. Investigar, leer y entender qué es lo que me está pasando. Y ya, bueno, a partir de ahí, ir hacia la acción, ¿no? Ok, necesito mejorar mi higiene del sueño. Necesito, súper complicado, dejar de ver TikToks antes de acostarme y dejar la pantalla por un lado y apagar la tele. O este tipo de cosas, ¿no? Necesito bajarle a mis mancuernas de 5 libras ahorita porque las de 15 de plano me están haciendo o me están generando un estrés mayor de lo que me está ayudando el ejercicio. Y bueno, Mayra, ahora sí que para englobar y cerrar un poquito el tema, con tu experiencia tanto científica como tu experiencia personal, ¿qué les podrías decir a las personas que nos escuchan y que a lo mejor se han sentido identificadas con el tema? A manera de un consejo o una motivación, o tú, Mayra, ¿qué les podrías dejar en este momento desde tu experiencia y desde la vivencia personal? Que sean amables con ellos mismos, que aprendamos todos, y me incluyo, a ser amables con nosotros mismos, a hablarnos bien, a comprendernos, a entender que, y es sumamente complicado, es un trabajo mental muy complicado, entender que a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar siempre en diferentes puntos. Y hay que amarnos y hay que respetarnos en cada uno de esos puntos en donde nos encontremos. Entonces, eso creo que es lo que a mí me ha costado mucho más trabajo y es lo que a mí me gustaría decirle a las personas que nos escuchan. Y otra parte muy importante, rodéate de personas que vean por tu bienestar emocional, por tu bienestar físico, por tu bienestar general, ¿no? Sí. Que tu familia te apoye, que a lo mejor si estás en pareja, que tu pareja llegue a comprender este tipo de situaciones, rodéate de amigas fisioterapeutas y que tus amistades, que las personas que están alrededor tuyo sepan que no es que no quieras, es que realmente en este momento no puedes. Y hay que hacer énfasis. En este momento ya llegará el día en el que saques tu prime. Sí, claro, totalmente. Y ahora sí que es, lo rescato también como este autocuidado de decir, sí, a ver, entiendo lo que me está pasando, te estoy escuchando cuerpo y vamos a readaptar las cosas para podernos cuidar y tener, aunque sea ese ahorro de energía, y utilizarlo en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, a lo mejor no de la manera que lo quisiéramos trabajar, pero sí mantenerlo, o sea, hacerlo, porque al final del día eso también motiva a seguir caminando día con día con estas batallas que toca vivir, ¿no? Y pues sí, también me gustaría mucho que resaltaran esta parte de la mente no está peleada con el cuerpo, solamente es llegar ahí a una negociación bastante... Como todo, ¿no? Tierna, siempre, ¿no? Exacto. Sí, como todo, siempre va a haber negociaciones. Aprendemos a negociar desde muy chiquitos, con cuestiones de que, bueno, si te comes tu pollo, te voy a dar una paletita de postre.
Es exactamente lo mismo que tratamos con este tipo de padecimientos. Bueno, está bien, vamos a ir a entrenar, pero vas a entrenar media hora, sí. Vas a entrenar ligero, vas a llegar, vas a parar en un punto antes de la fatiga. Entonces, cuesta muchísimo trabajo. Sí, es lo que iba a decir. Es terrible. Suena muy bonito, pero la práctica es la que a veces cuesta mucho. Y no importa, o sea, el hecho de intentarlo, aunque hayas fallado ese día, pues no importa, me excedí, bueno, pues ya a la siguiente, y poco a poco vas puliendo, o sea, no nacemos con el manual de la perfección, vuelvo a decir lo mismo, la perfección no existe, ahora sí que la perfección es hasta donde a ti te sea cómodo y que para ti sea bien, entonces eso sí es muy, muy importante que lo mantengamos siempre presente. Ya está perfecto, lo que haces ya está perfecto, ¿sabes? Y díselo a mi cabeza. Déjame lo tatúo para que lo siente, ¿no? Pero sí, es mucho llegar a esta negociación desde el amor, desde el abrazo, desde el cuidado mismo, para poder cuidar tu entorno. Claro, sí, cuiden mucho, eso también es una cuestión de, que podemos llamar de higiene, cuiden mucho su entorno y las personas de las que se rodean, ¿no? Cuiden mucho esa, no va con mi línea, pero cuiden mucho la energía que hay alrededor de ustedes. Cuiden mucho las células con las que se van a con las que van a interactuar. Mayra, pues un placer, de verdad, sigo. Muchas gracias, Susi. Contigo y poderlo platicar así tan cercano. Espero que de verdad a los que están ahí en casita escuchándonos les quede algo. Yo creo que es un tema bastante bueno, bastante nutritivo para todos, porque aunque no lo vivamos, podemos conocer a otra persona que lo esté viviendo y vamos a decir, ya entendí, o sea, o ya lo puedo comprender, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Susi, por este espacio. A mí me gusta mucho hablar, ya se dieron cuenta. A mí me gusta mucho hablar y bueno, este tema era una cuestión que nunca había tocado. Nunca había platicado esta parte de mí. Sobre todo desde un punto de vista en el que, ok, sí, tengo este padecimiento, pero cómo lo estoy abordando con los conocimientos que ya tengo, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias por el espacio. Sé que las personas que nos están escuchando, como lo dices, pueden a lo mejor probablemente sentirse identificadas o identificar en todo esto que hemos platicado a alguien más y generar este espacio seguro, este espacio de empatía para poderse cuidar entre sí. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si es así, dale like, comparte, comenta y nos vemos en el siguiente episodio de Remote Habla. Bye.